Vamos a continuar con los fásmidos. Fásmida, su nombre significa fantasma. Lo podemos reconocer fácilmente porque son los famosos llamados insectos palo, aunque también existen algunas formas que parecen hojas y otras que tienen una fase intermedia, es decir, parecen parecen palos llenos de musgo, etcétera. Tienen muchas características muy particulares y apomórficas, bien claras. Bueno, el orden Phasmatodea, como ya les comenté, significa fantasma o aparición. Tiene más de 300 especies descritas, más de 3,000 especies descritas. No es un taxón pequeño, es bastante grande en comparación a otros grupos, por ejemplo, Zoraphthora. Son herbívoros terrestres de hábitos principalmente nocturnos. Aquí sí todos son herbívoros, les encantan las plantas. Todos tienen una actividad crepuscular nocturna, se mueven temprano antes de que salga el sol. Una vez que sale el sol, forman parte de esta comunidad que es propensa a ser depredados. Por eso es que tienen estos hábitos tan peculiares a tales horas. Tienen una amplia distribución y se presenta una mayor riqueza en los trópicos, como es muy común en la mayoría de los órdenes que hemos estado viendo y lo que ya les he comentado constantemente. Bueno, también algo que ya les había comentado son las formas. Tenemos formas que son muy semejantes a alguna rama, por ejemplo, el que encontramos en la parte superior, otros que parecen hojas, como este organismo de la familia Filidae, o una parte intermedia. Parecen hojas, parecen ramas. Entonces podemos encontrar estos tres morfos en el grupo. Son insectos crípticos con forma de palo, hojas o corteza, tal y como lo hemos platicado, y ahí tienen otros ejemplos que lo pueden ver más o menos y claramente. Los huevecillos de estos organismos también son muy peculiares, ya que tienen forma de semilla y son el único orden que va a presentar esta morfología. Más adelante les voy a enseñar unas fotos y características de los mismos, pero todos ellos van a parecer semillas. Incluso los huevecillos son específicos, es decir, la forma del huevecillo corresponde a una especie. En muchas ocasiones no conocemos los huevecillos de los adultos, pero si llegamos a encontrar huevecillos y tenemos cuidado y los cultivamos, podemos encontrar al adulto, que es una cosa bastante interesante que realizan muchos investigadores, o por lo menos el único investigador en México que trabaja estos organismos. Van a presentar un comportamiento de catalepsia, es decir, tienen una quietud adaptativa. Si ustedes se fijan o han visto alguna vez un insecto palo, están quietos y se van moviendo de a poco, como si los empujara el viento. Y con este movimiento, ellos se van desplazando. No son de movimientos lentos. De hecho, tienen movimientos bastante rápidos y pueden moverse por todo el árbol o de árbol en árbol, dependiendo de la situación. Tienen el movimiento lento, como ya les platiqué, como si el viento los meciera durante el día. Incrementan su capacidad de pasar desapercibidos. El registro fósil más antiguo de este grupo data del Cretácico temprano y se han encontrado huevos fosilizados en el ámbar dominicano del Eoceno, del periodo eocénico, del tiempo eocénico. Arriba podemos ver un fásmido en ámbar y en la parte inferior podemos observar la riqueza que se encuentran en las diferentes ecozonas. La ecozona de neotropical, a la que nos corresponde principalmente, se tiene el registro de 23.60% de las especies conocidas. La Indiomalaya, ahora que se está talando selvas y buscando muchísimas cosas en esa zona, se han encontrado muchísimas nuevas especies de diferentes organismos, entre ellas de fásmidos. Por eso es este boom de riqueza específica. La cutícula va a presentar proyecciones lisas o espinosas u otras prominencias que le dan la semejanza de corteza o le dan la semejanza de hojas. Entonces son bastante importantes. Tiene una cabeza prognata, es decir, va hacia la parte anterior. Además, chequen sus palpos.
Sus palpos se mueven conforme al rostro, conforme a la cabeza, y tienen esta forma semicircular que les cubre la mandíbula. Este es algo muy típico de los fásmidos. Va a presentar un par de ojos compuestos, conspicuos, fáciles de reconocer, no tan grandes para tocarse en la línea media como otros órdenes, pero sí son bastante conspicuos. Va a presentar el escapo, el pedicelo y el flagelo. Y el flagelo está formado por diferentes artejos o flagelómeros. Depende cómo lo encuentren en la literatura. Y de forma general, las antenas van a presentar de 8 a 10 artejos, obviamente contemplando flagelómero, pedicelo y escapo. El palpo maxilar está formado por 5 artejos y el labial por 3. Por esas diferencias es que tienen estas características. Uno es más pequeño que el otro. Las piezas masticadoras son simples, como lo muestra la lámina de la imagen superior. Y ahí tenemos la maxila y el palpo. El protórax, esto sí deben de tenerlo bien en claro. El protórax es pequeño, del tamaño de la coxa o un poco más largo. Si ustedes se fijan, o si recuerdan los videos de ortóptera, puse o se colocaron algunas imágenes que parecen o se asemejan a algunos fásmidos. ¿Cómo los podemos reconocer? Por el pronoto, más que por la mandíbula, la posición de la cabeza, el tipo de las antenas. Vean el pronoto. El pronoto debe de ser debe de ser muy pequeño, prácticamente del tamaño de las coxas. El meso y el metanoto es más largo. Si podemos ver las imágenes, podemos observar perfectamente el pronoto, que prácticamente es del tamaño de las coxas. En la imagen derecha podemos ver estas formas que semejan cortezas, como también el pronoto es bastante angosto, el meso y el metanoto es más largo. Las alas anteriores son tegminas pequeñas, tal como se ve en la imagen del superior izquierda, y ahí se pueden apreciar muy bien estas tegminas. En la parte inferior también vemos las tegminas extremadamente pequeñas. Y las alas, cuando se presentan, son bastante largas. Las alas posteriores presentan una región esclerotizada, que es la parte anterior. No es un hemielitro. Los hemielitros son muy diferentes y lo vamos a ver en otro orden, que serían los hemípteros. Aquí no es un hemielitro, ya que solamente es la parte anterior que está totalmente esclerotizada y sirve de protección a la parte del ala membranosa. Sí vuelan los organismos cuando se encuentran en peligro o para tratar de llegar a una pareja. No recorren largas distancias, pero sí se pueden mover en diferentes circunstancias. Además, también se va a presentar un lóbulo anal bastante desarrollado, que si ustedes recuerdan, es la parte posterior anterior de las alas. Ahí está el lóbulo anal y, como pueden observar, está bastante desarrollado. En el caso de la familia Filidae, estos que parecen hojas, las venas imitan las nervaduras foliares, tal como lo hemos visto en imágenes anteriores o que vamos a ver posteriormente en otras imágenes. Las patas de los Filidae, el fémur y la tibia presenta expansiones que semejan hojas, expansiones que semejan otro tipo de cosas para pasar desapercibidos en la naturaleza. Los tarsos van a presentar 5 artejos, como se puede ver, y lo podemos observar por las almohadillas. 1, 2, 3, 4, 5, un par de uñas pretarsales y el areolo. El areolo es una estructura que se encuentra entre las dos uñas. Este areolo forma un vacío con el cual pueden sostenerse o adherirse a diferentes sustratos. El abdomen va a constar de 11 segmentos. El abdomen 1 se encuentra íntimamente vinculado con el metatórax. En ocasiones no se alcanza a distinguir uno de otro. El abdomen 11 se modifica en un cerco con diferentes funciones, como lo podemos ver en la imagen superior izquierda, bueno, en las dos imágenes, cómo se observa perfectamente este cerco. Estos cercos que van a presentar diferentes funciones, dependiendo de las necesidades del organismo.
El ovopositor va a presentar 3 pares de valvas muy cortas, como lo podemos ver en la parte inferior, que se ve la placa subgenital, segmentos abdominales y las balas. En los machos, el esternito 9 se modifica en una lámina subgenital denominada póculo. Aquí la podemos ver. De hecho, va a ser bastante prominente. Y es una forma de cómo reconocer machos de hembras de una forma sencilla o una forma más rápida, por medio de este póculo o del vómer. Ahorita les platico qué es el vómer. En las hembras, el esternito 7 se modifica como un órgano preopercular para sujetar al vómer. Y el octavo en un opérculo de 3 valvas, como se puede ver perfectamente en este punto. Bueno. Para aparearse, el macho es atraído por feromonas sexuales y monta a la pareja. Encaja su genitalia, doble el abdomen, encaja la genitalia retorciendo el abdomen. Los machos generalmente son más pequeños que las hembras y una vez que se aparean no se bajan de ellas para evitar que otro macho llegue y las aparee también. En el caso del género Timena, los machos llegan a pasar toda su vida sobre la hembra. En el caso de Diaferomera vallei, los machos se comienzan a patear para la hembra. Es decir, está el macho que acaba de copular, está sobre la hembra, llega otro macho y lo quita patadas para poder copular él. Es una estrategia bastante peculiar y funcional para ellos. La partenogénesis es muy común en algunas especies, no en todas, pero sí en algunas especies. Recuerden, si son partenogenéticas, generalmente desconocemos al macho, o los machos son tan pocos que una segunda estrategia para la reproducción es la partenogénesis. Los huevos se parecen a semillas, como ya les había comentado, tanto en tamaño como en textura, color y forma. Así como pueden ver ustedes las imágenes de diferentes huevecillos de diferentes especies, como cada una de ellas se asemeja a una semilla de algún fruto, alguna planta muy, muy en particular. Estos huevecillos se dejan caer al suelo, pegarlos en la vegetación o cubrirlos ligeramente de suelo y arena. Los que se dejan caer o se cubren generalmente presentan también feromonas o los bañan de feromonas para que otras especies, generalmente formícidos, es decir, hormigas, los agarren y los metan a sus hormigueros. Ya estando adentro, están protegidos en contra de otros depredadores. Eclosionan y salen con sus propias feromonas, que son muy semejantes a la de los formícidos, sin que les hagan daño estos. Aquí hay otra variedad de huevecillos para que los puedan ver y contemplar y tengan idea de cómo esta variedad es bastante fuerte e importante. Y en todos los casos va a presentar estas características. Un capítulum, que es la parte superior, como lo pueden ver en estas imágenes, que todos van a presentar un capítulum, igual de esta forma, que ahí se puede observar el capítulum. Puede estar totalmente desarrollado, muy conspicuo o poco desarrollado y casi no se observa. Otra característica es la placa, el opérculo, de donde va a salir el organismo, y la cápsula, una vez que el organismo eclosiona, saliendo por el opérculo. Algunas especies van a presentar elaisomas, que son reservas de glúcidos y lípidos. Estos atraen a las hormigas que los recogen y los llevan a sus nidos, tal como les había platicado anteriormente. Estos los protegen contra herbívoros y los parasitoides de algunas avispas. Son fitófagos, como también ya lo habíamos comentado, viven sobre troncos, vegetación arbustiva y arbórea y eventualmente sobre hierbas y el suelo. Aquí hay que dejar en claro que en su mayoría las especies solamente comen un tipo de planta, son uniespecíficas. En ocasiones pueden llegar a alimentarse más de una especie o diferentes tipos de plantas donde taxonómicamente son cercanas. Entonces depende de la especie, depende de su estrategia. Algunas especies imitan a las plantas,
o imitan, o algunas especies se limitan a una planta o se limitan a varias de ellas y van a presentar una actividad nocturna. Van a presentar un escape por medio de cripsis, es decir, se van a confundir con el ambiente. Esa es la parte críptica. También una parte que se llama tanatosis, es decir, simulan estar muertos. Otra técnica es regurgitar el contenido estomacal. Una vez que se sienten presas o se lo están o está el depredador cercano, sacan el contenido estomacal. Además, y es común presentar glándulas urticantes en el protórax. Obviamente, cuando se los comen alguna rana, algún otro organismo, se van a llenar de urticantes y las van a dejar libres a las especies. Algunas especies estridulan mediante la fricción alar o antenar. Pueden cambiar de color dependiendo la temperatura y la luminosidad del día. De esta forma, podemos ver que en la mañana tienen un color en el follaje, otro color en los mantillos, etcétera. En días soleados y cálidos son más claros. En días fríos y nublados se oscurecen. Obviamente por estas condiciones que se da por la sombra del sotobosque, también la parte interna o baja cambia de tonalidades. Y estos organismos aprovechan para también cambiar de tonalidades. Van a presentar una autonomía apendicular, es decir, pueden desprenderse de una pata, parte de ella, incluso se pueden desprender de 2 o 3. Y estas van a crecer durante los procesos de muda. Obviamente, si son adultos y se desprenden de la pata, ya no va a surgir. Es decir, esa estrategia de autonomía apendicular, se da en las formas inmaduras, en las ninfas. La mayor parte de estas especies carecen de importancia económica, pero algunas llegan a ser plaga, sobre todo de plantas de eucaliptos en Australia. Por ejemplo, Didymuria violancens devora eucaliptos de montaña. Hay otros organismos como Exanthosoma trearatum, Bacillus sp, Sipiloidea sipilus, Heteroptyx dilatata y Yerukantha calcara, que son populares como mascotas. Sipiloidea sipilus es la especie que se encuentra en la parte inferior izquierda y Heteropteryx dilatata es la que se encuentra en la inferior derecha, que estos son especies de ornato y esa sería una importancia económica bastante importante para ellos. Una, como plaga de eucaliptos; dos, como animales de cuidado, para cuidar. Eso es lo que yo les había comentado. Tengan cuidado cuando, si los llegan a colectar o ver en su respectivo ambiente, cuando vayan a colectar insectos. Aunque los dos son semejantes, tienen sus propias diferencias. En primero, Trigononomorride tiene ese par de patas bastante largas y la posición en que las pone. Los fásmidos generalmente no van a tener esa posición, pero si los llegan a ver colectados algo, una vez va a ser, o en alcohol, va a ser difícil reconocerlos. Segundo, vean su mandíbula, cómo es. Una es prognata y la otra es opistognata. En este caso es opistognata y en el caso de los fásmidos es prognata. Tercero, vean los palpos. Los palpos siempre van hacia adelante cubriendo la cabeza. En este caso, no. Son de otra morfología. Y lo más importante, vean el protórax. El protórax es angosto, del tamaño de las coxas anteriores. En este caso, no. En este caso, el protórax es bastante largo. De hecho, es más largo que el meso y el metatórax, a diferencia de los fásmidos, que el protórax es más pequeño en comparación al meso y metatórax. Bueno, esto sería todo para este grupo. Espero les haya funcionado. Espero tengan muchas dudas. Saludos y nos vemos en los siguientes órdenes. Chao.